Bien, vamos a seguir con lo que es esta parte de histología del aparato respiratorio. Nos habíamos quedado en lo que es la parte conductora. Vamos a hacer un breve recuento, ¿no? Decíamos que estaba formado por dos partes, la parte conductora, por una porción conductora, y el aparato respiratorio formado por una porción conductora y una porción respiratoria. La porción conductora, como podíamos ver, tiene todas las fosas nasales, cavidades nasales, boca, faringe, laringe, tráquea y el árbol bronquial. Sí, ahí nos habíamos quedado un poco explicando. En los epitelios decíamos que precisamente la cavidad nasal tiene una porción anterior, una porción posterior, una porción anterior que son las narinas, una porción posterior coanas, la porción anterior de las narinas tiene un epitelio plano escamoso, escamoso o plano, ¿sí? No queratinizado, estratificado no queratinizado, como la piel, ¿no? Y que tiene pues folículos pilosos donde tiene abundantes cilios que son para protección, estos pelitos de la nariz que les decimos para protección del ambiente, o sea, del aire que respiramos, que inspiramos, y la porción posterior que ya tiene una mucosa respiratoria, ¿sí? Que es cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Bien, aquí está una foto, un esquema de lo más importante, que es esta región olfatoria. Vemos aquí los cilios, las células cilíndricas ciliadas, pseudoestratificadas, como vemos aquí pseudoestratificado porque aquí hay varias capas, no serían capas sino varios núcleos en diferentes posiciones, y esto debido a que las células sustentaculares van a estar más cerca de la luz, como son estas de aquí, y las células olfatorias van a ser más o menos lo que ocupe el pseudoestrato intermedio, y las células basales, las que estén hacia la lámina basal. Ya habíamos descrito todas estas. Decíamos que también tenemos un tejido en la lámina propia, que es toda esta capa de aquí, que tiene tejido conectivo laxo, irregular, abundantes vasos sanguíneos y las que son las glándulas de Bowman, que se pueden ver acá con este epitelio cilíndrico simple, secretoras de moco. Por si acaso, hablábamos de los senos frontales, que no había mucha importancia, más que tienen el mismo epitelio, las mismas glándulas, y por su situación anatómica pertenecen y cumplen una función respiratoria en cuanto a temperaturas. Decíamos también que la faringe, la porción de la rinofaringe, va a poseer lo que es el epitelio respiratorio, que es el cilíndrico ciliado pseudoestratificado, como vemos acá, mientras que la orofaringe y la laringofaringe van a poseer un tejido epitelial similar a lo que es la mucosa bucal, que es el plano estratificado no queratinizado, como podemos ver aquí, que son estas dos porciones de acá. Decíamos también que la laringe comunicaba lo que es la faringe con la tráquea, y algo muy importante, que ya es una estructura cartilaginosa y es un tipo de tejido especializado que va a dar como estas sinuosidades, si son como unos pliegues, vamos a ver replegado, donde tiene una distinción, ¿no? Que estos pliegues son transitorios, es decir, que este epitelio del pliegue vestibular, como se lo llama aquí, no va a ser el mismo que el epitelio de lo que pertenece a la cuerda vocal. Es decir, que este epitelio del vestíbulo, que es precisamente del ventrículo laríngeo, que es como una invaginación del vestíbulo, va a ser un tipo de epitelio respiratorio, ¿no? Cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Igual el tejido conectivo va a ser laxo, ¿sí? Con abundantes glándulas secretoras de moco, como vemos aquí. Uno que otro vaso sanguíneo, ¿no? Está irrigado, vascularizado. ¿Sí? Y podemos ver también que en esta parte, que ya vendría a ser lo que es la parte de la lámina propia, vamos a ver lo que es un tejido conectivo denso, ¿sí? Irregular, que ya forma lo que es la cuerda vocal. Aquí tenemos una cuerda vocal, esta de aquí, que es la cuerda vocal de la capa mucosa, como se puede ver aquí. Esta es la capa mucosa de la cuerda vocal, que ya es un epitelio como el de la mucosa bucal, ¿sí? Es diferente, es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Y el tejido conectivo que lo subsigue es un tejido conectivo denso, irregular. ¿Sí? Aquí podemos ver más cerca esta parte del epitelio, ¿sí? Como podemos ver aquí, tiene una capa incluso de tejido adiposo y el cartílago elástico que ya estaría por detrás. Este es un epitelio estratificado no queratinizado, precisamente es este de aquí que se encuentra aquí.
También decirles que esto ya está recubierto por todo lo que es una musculatura. Este músculo que nos permite, nos ayuda a lo que es estas contracciones para estas cuerdas vocales, para nosotros poder generar lo que es el tono de la voz. ¿Sí? Bien, decíamos también ya de la tráquea. Bueno, hablábamos un poquito, ¿no? Un conducto largo, 12 centímetros, con estos cartílagos concéntricos que de 1 centímetro más o menos cada uno, que se divide en la carina traqueal, ¿sí? Donde podemos encontrar estas células caliciformes, cilíndricas, basales y en cepillo, células serosas y células del sistema neuroendocrino difuso, que ya les habíamos explicado anteriormente. Luego del epitelio tenemos una lámina propia, que es lo que se ve acá, una lámina propia de tejido conectivo laxo y fibroelástico, estas fibras que permiten cierta elongación en lo que es la tráquea. Tenemos también una lámina elástica que va a separar, esta lámina elástica, que va a separar esta mucosa de la submucosa. Y esta submucosa es ya un tejido conectivo elástico pero irregular, ¿sí? O sea, ya no es, es elástico pero es más irregular, debido a la presencia de estas glándulas secretoras de moco. Sí, y después tenemos ya una capa serosa, lo que es adventicia, cubierto de un epitelio plano simple, y por detrás adosada a lo que es ya el tejido cartilaginoso, como podríamos ver aquí, con sus condroblastos por acá. En fin, esto es lo que tiene que ver con la tráquea. El árbol bronquial, aquí ya vemos un bronquio, un bronquiolo terminal, ¿sí? Con su epitelio, digamos, de transición, porque se pueden encontrar células cúbicas, células cilíndricas entre estos epitelios, siempre cubierto por una lámina, ¿sí? Una capa subyacente de músculo liso, es decir, que la lámina propia va a ser muscular lisa ya. Y va a estar rodeado por una serie de tabiques que forman como cavidades, que son los alvéolos, ¿sí? Esta sería la luz, esta es la musculatura lisa, el epitelio y los tabiques que forman. En fin, aquí está un esquema de lo que habíamos dicho, cómo se van dividiendo los pulmones hasta llegar, los bronquios, hasta llegar a los bronquiolos. Y ahora lo que nos toca ver a detalle es lo que es la porción respiratoria. Los bronquios respiratorios, ¿sí? Son como unas ramificaciones, ¿sí? Esto es lo que le da el aspecto esponjoso al pulmón. Empecemos por aquí, porque los bronquios respiratorios ya son unas ramificaciones de lo que estábamos mencionando anteriormente, es decir, ya es algo más pequeño. Estos van a estar, como podemos ver aquí en esta imagen, que es un bronquio respiratorio, ¿sí? Que da origen ya a lo que es el alvéolo como tal. Aquí tenemos el conducto, sería el conducto alveolar, y el alvéolo como tal. Aquí podemos ver esquematizado más o menos cómo es que funciona la cuestión. Este sería el bronquio respiratorio, ¿sí? Obviamente lo que está dentro de este bronquio respiratorio es el conducto alveolar, todo lo que se ve por dentro, ¿no? Recubierto de un epitelio plano simple. ¿Para qué el plano simple? Bueno, este epitelio es de esta manera porque aquí es donde se va a permitir el intercambio de gases, como ya lo vamos a ver después. Entonces, en la imagen A tenemos el bronquio respiratorio cubierto por epitelio plano simple y el conducto alveolar ya con el alvéolo, que sería a partir de aquí ya sería todo esto el alvéolo, ¿sí? Esto es denominado lo que es un saco alveolar. Este saco alveolar a su vez tiene los poros alveolares, o se llaman también canales comunicantes de Korn. Algunos los tienen, otros no. Estos permiten la comunicación intraalveolar, ojo, son como unos, obviamente separados los alvéolos, tenemos estos tabiques interalveolares. Sí, a todo esto pues es como decir la unidad funcional, el alvéolo, la unidad funcional del pulmón. ¿Sí? Aquí vemos en este esquema, en el gráfico B, vemos cómo se produce más o menos lo que es el fenómeno del intercambio gaseoso. Aquí tenemos el epitelio, como ustedes ya saben, ya se los mencioné, que es plano simple. Y aquí vemos cómo los gases pasan por difusión a través de estas membranas, ¿sí? A los capilares. Como podemos ver aquí, es intercambio de gases, ¿no? A través de los alvéolos. Entonces es aquí, precisamente esto se llama porción respiratoria, porque es aquí donde se va a producir este intercambio gaseoso. En los gráficos subsiguientes, acá abajo, tenemos cómo funciona este intercambio, ¿no? Aquí viene en la sangre con CO2, aquí vemos un eritrocito, ¿sí? Que por reacciones de hidrólisis, ¿sí? O ruptura a través del agua, como podemos ver aquí, libera este CO2, y este CO2 es, bueno, obviamente difundido a través de este epitelio hacia lo que son el intersticio.
En el intersticio, obviamente, esto ya pertenece a lo que es el intersticio y las células del alveolo, ¿sí? Va a ser captado por estas células y llevado a CO2 a través de los alveolos pulmonares para su salida. De otra manera, tenemos acá el mismo proceso, pero este ya sería la difusión de ese mismo CO2 a través de la sangre, ¿sí? Hacia el alveolo. Entonces, más o menos está explicado bioquímicamente cómo funciona esto. Si no vamos a entrar mucho en detalle, porque no es algo histológico, pero vale que lo sepa. O sea, es difusión, del CO2. El eritrocito lo convierte en carbonatos. El carbonato lo transforma en estos procesos en ácido carbónico y se libera el CO2 hacia el alveolo, ¿sí? Entonces, en la imagen de acá tenemos lo que es una microscopía electrónica del mismo alveolo. Aquí podemos ver un vaso sanguíneo, un bronquiolo terminal, los alveolos, varios alveolos aquí. Y aquí tenemos estos tabiques, como podemos ver, estos tabiques que dan esa forma esponjosa, ¿no? Los tabiques. Y aquí tenemos lo que son algunos conductos alveolares, ¿sí? Canales comunicantes o canales de Korn, como les dije que se llamaba. Bien, eso en cuanto a lo que es este sistema en sí. Ahora, los alveolos, como ya podemos ver aquí en esta imagen, apreciamos la red capilar que envuelve a todos estos alveolos, porque precisamente es como que aquí se está dando el intercambio, ¿sí? Intercambio gasoso que ya habíamos hablado. Entonces, una red capilar, arteriolas y vénulas pequeñísimas que están haciendo este proceso. Pero aquí en estos alveolos vamos a encontrar principalmente dos tipos de células, que son las células neumocitos, los neumocitos de tipo 1, que son ya las células estructurales, es decir, las que generan las paredes del alveolo, que son aquí estas células planas, que están en esta capa, que generan las paredes en sí de los alveolos, van a comunicarse con una lámina basal, ¿sí? Y obviamente tienen una lámina de tejido conectivo, que está por detrás. Esos neumocitos, los neumocitos 1, son, digamos, estructurales, no tienen una función estructural, más que nada. Y en tanto los neumocitos 2, tipo 2, neumocitos tipo 2, que son más bien unas células más cilíndricas, ¿sí? Estas células cilíndricas se las llama de tipo septales, porque precisamente están en los septos alveolares. Por ejemplo, estos son los septos interalveolares. Entonces aquí en estos septos, en medio de estos septos, vamos a encontrar este tipo de células, los neumocitos tipo 2. ¿Qué más decir de esta imagen? Pues que en los septos van a estar también, vamos a poder encontrar lo que son algunos macrófagos, unos eritrocitos. Estos son los alveolos, estos que se ven acá, alveolo, todos estos. Igual aquí tenemos el neumocito, ¿no? Vamos a encontrar algunos capilares, como podemos ver aquí, unos capilares, sí. Eritrocitos, aquí vemos sangre, ¿no? Eritrocitos por aquí. Ya, entonces esto precisamente es porque a esta zona del septo van a estar siempre llegando lo que son vasos sanguíneos, pequeños capilares, para hacer toda la función de la hematosis. Bien, otras de las células que vamos a encontrar son los macrófagos intraalveolares. Si es que acá, esta de aquí, este es un macrófago, si se lo puede ver, ¿ah? No sé si habrá otro, no creo, pero bueno. Se los ve así, ¿no? Si es que no ampliamos mucho la imagen, o sea, usamos microscopía estándar óptica, vemos estas células, se los llama CP porque se las puede llamar también células polvo, ojo. Son células de defensa, ¿no? O sea, son monocitos que estuvieron obviamente en los capilares sanguíneos, que se difundieron a través de los capilares sanguíneos hasta entrar en el espacio intersticial de estos alveolos, de estas células alveolares, y luego se van a convertir en macrófagos. Obviamente la literatura nos menciona que no son macrófagos tan versátiles o tan hábiles, ¿no?, como macrófagos de otras zonas del cuerpo, pero que aún así contribuyen a la defensa del organismo. Y pues para finalizar tenemos lo que son los tabiques intraalveolares, que bueno, pues ya hemos estado mencionando estos tabiques. Son un epitelio plano simple
y van a estar dividiendo lo que son los alvéolos. Es decir, estos tabiques no es que sean un tejido propio, ¿no? Sino simplemente se los denomina así, son las paredes de los propios alvéolos que forman como estas ramificaciones, como estos sacos, como estas separaciones que en conjunto las llamamos tabiques intraalveolares. Es decir, que no son más que las separaciones de los propios alvéolos, ¿sí? Que forman estas paredes, estos tabiques. Y pues las paredes alveolo-capilares van a ser ya la parte final, que son precisamente estas paredes que tenemos. Déjenme ver por aquí unas que estén alveolo. Bueno, solo para, creo que, bueno, no tenemos esa imagen, pero para ejemplificarlo, son las paredes que están entre el alveolo y los capilares, ¿sí? O sea, las paredes intraalveolares están entre alveolo y alveolo, y las paredes alveolo-capilares van a estar entre estos alveolos y un capilar. Por ejemplo, hagamos de cuenta que aquí aparezca un capilar, una arteria, una vena, un capilar de arteriola o venular. Entonces aquí se van a formar paredes alveolo-capilares, que es precisamente, me parece que es este gráfico, sí, precisamente estas paredes de aquí, sí, alveolo-capilares. Ya aquí está un capilar y aquí está el alveolo, ¿sí? Entonces estas paredes son por las que van a estar difundiendo. Ahora, una parte muy importante, en estas paredes alveolo-capilares vamos a encontrar neumocitos tipo 2, porque los neumocitos tipo 2 cumplen una función de lubricación, ¿sí? O sea, son estructurales, septales, y también van a estar captando lo que es el surfactante pulmonar, para más o menos liberar las fricciones de estas paredes, entre las paredes de los alvéolos y los capilares, para que no haya roces entre los epitelios y no se vaya a dañar el tejido. Entonces eso es en cuanto a este tema. Ahora, ya como último tema para terminar, tenemos lo que es el pulmón, ya la parte macroscópica, un poquito para mencionarlo nada más. Bueno, pues como ustedes saben, el órgano de los pulmones que están conformando todo este saco, todo este conjunto de alveolos, de bronquios y todo esto, va a estar englobado por lo que es una pleura. Y esta pleura es simplemente tejido epitelial, es un epitelio plano simple, que es una delgada capa. Sí, bueno, realmente son dos, que se dividen en dos, una pleura parietal y una pleura visceral. Pero antes de eso, vamos a entender que estas pleuras forman tres espacios en el tórax. Un espacio para el pulmón izquierdo, otro para el derecho y un espacio central que se corresponde al mediastino. Entonces, cuando hablamos de pleura mediastínica, simplemente es la pleura que está recubriendo a la porción del mediastino, igual pleura del pulmón derecho, pleura del pulmón izquierdo. Ahora, esta pleura se va a dividir en dos láminas, ¿sí? Una lámina o pleura visceral que está en contacto con el tejido, con el parénquima pulmonar, como vemos aquí, esta que está en contacto, ¿sí? Y una pleura parietal que va a estar en contacto con la pared del tórax. Entre estas dos pleuras hay un espacio que es el espacio interpleural, donde va a estar el líquido pleural, que pues sí, es para evitar las fricciones entre el pulmón, ¿sí? Y el tejido subyacente, el tejido que está cubriendo a este órgano, porque el pulmón, como ustedes saben, es que los alvéolos cuando se llenan de aire, se llenan de oxígeno, se hinchan. Entonces esto va a impedir que se dañe el tejido, que roce, que haya un traumatismo. Ahora, para terminar, tenemos lo que es esta parte muy importante del pedículo renal, del pedículo pulmonar. Estoy pensando en riñones. Bueno, el pedículo pulmonar, ¿ok? Entonces, este pedículo pulmonar simplemente va a ser la entrada de los grandes vasos, ¿sí? Que vienen del corazón, o que, bueno, que van a salir del pulmón también hacia el corazón, ¿no? Y lo que son los bronquios. Es decir, aquí tenemos el ilio, como podemos ver, ¿sí? El ilio, que es esta estructura, cubierta también obviamente de peritoneo, de pleura, perdón. Está cubierto de pleura. Entonces, aquí vamos a ver una entrada de la vena pulmonar, de la arteria, perdón, del tronco pulmonar, arteria pulmonar, que es esta morada, se pinta en morado, arteria pulmonar, y las venas pulmonares que van a estar saliendo por acá, y el bronquio. ¿Sí?
Hay una distinción aquí. ¿Cómo podemos distinguir un hilo pulmonar derecho de un izquierdo? Siempre el derecho, la salida, ¿sí?, de las venas pulmonares van a ser paralelas. En cambio que en el pulmón izquierdo va a ser una encima de otra. Como se puede ver aquí, son paralelas y aquí son una encima de otra, ¿sí? Entonces el hilo pulmonar va a estar compuesto de estos tres detallitos. La salida de las venas pulmonares, que bueno, se pintan en rojo porque en el pulmón ya saben que todo es al revés. La entrada, ¿sí?, de la arteria, que viene de la arteria pulmonar, que viene del tronco pulmonar. Y el bronquio, como vemos aquí, este es un bronquio primario o extrapulmonar, ¿sí? Bien, esto es para terminar y pues espero que haya quedado entendido el tema. Y nada, repasen un poco más del libro, profundicen. Ojalá este video les haya ayudado. Pues muchas gracias. Yo me despido por ahora.